Buenas tardes. A continuación, haremos una breve explicación de nuestro proyecto de investigación titulado El Derecho Penal frente al Derecho de las Mujeres en Colombia. Este está conformado por Ana Belén Carvajal Hidalgo y María Alejandra Salgado González. Buenas tardes. En primer lugar, haremos énfasis en la contextualización del problema de investigación. A lo largo de la historia se ha evidenciado la poca importancia que tiene la mujer con respecto al desarrollo de sus derechos. Esto como consecuencia de la existencia de un sistema con rasgos patriarcales impuesto por un amplio sector en la sociedad. Es entonces, en vista de los vacíos jurídicos que recaen sobre los derechos de la mujer, por no tratar sus requerimientos de manera adecuada, que esta misma se encuentra expuesta a situaciones que atacan su seguridad e integridad tanto física como psíquica y moral. En esta misma línea, es importante mencionar que en la Revolución Francesa de 1793 se reconocieron los derechos del hombre y del ciudadano sin contar con la participación de la mujer. Y a raíz de ello, la autora Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer para con ello defenderla dentro de un sistema que ignoraba su papel en la sociedad. Es entonces gracias a esto que se lograron aspectos básicos para la mujer que hoy en día conocemos, tales como el derecho al voto, el acceso al trabajo público, el acceso a la vida política, el derecho a poseer propiedades y el derecho a la educación. Desde este momento, las feministas empiezan a cobrar mayor relevancia, especialmente en Latinoamérica. Como consecuencia, el movimiento feminista paulatinamente empieza a tener gran impacto sobre el derecho, específicamente en el derecho penal. Esto con la implementación de nuevas leyes que protegen la integridad de la mujer. Aquí toma gran importancia la Ley 1257 de 2008, por la cual se pretende garantizar a todas las mujeres sin excepción alguna una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico tanto en el interno como en el internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, así como la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. De esta manera, con la llegada de estas nuevas teorías feministas, se pone al descubierto la manera en la que el sistema penal percibe a las mujeres y se plantea que pese a los esfuerzos por incluir a las mujeres y sus derechos, este no es suficiente para garantizarlos. A raíz de lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el alcance de la perspectiva feminista con relación a las transformaciones del derecho penal en la protección de los derechos de las mujeres en Colombia? Pregunta que nos lleva directamente al objetivo general, el cual es determinar el alcance de la perspectiva feminista con relación a las transformaciones del derecho penal en la protección de los derechos de las mujeres en Colombia. Entonces, tanto la pregunta de investigación como su objetivo general tienen la intención de evidenciar cómo se encuentra inmersa la perspectiva feminista en el ordenamiento jurídico colombiano, más en concreto en el área del derecho penal, en la protección que esta área le brinda a los derechos otorgados a las mujeres. De lo anterior expuesto surgen unos objetivos específicos, los cuales son, en primer lugar, analizar los enfoques feministas de autoras como Rosa Ricoy, Isabela Cristina Jaramillo Sierra y Nancy Fraser. Identificar en qué momento el movimiento feminista obtiene relevancia frente al ordenamiento jurídico colombiano. En tercer lugar, determinar los principales sucesos que encaminaron la creación de derechos hacia el reconocimiento de derechos de la mujer en Colombia. Y por último, mencionar las normas que han dado mayor alcance a la perspectiva feminista y a la protección de los derechos de las mujeres. De igual manera, aquí se empieza a hablar del marco teórico.
Respecto al marco teórico, se pretende plantear este desde un enfoque epistemológico del derecho. Por lo tanto, se tiene en cuenta y se habla de la teoría naturalista, en la cual predomina la idea sobre la existencia de una asociación del derecho con la moral. En esta misma línea se concibe la creación del derecho por medio de las costumbres y por tanto esta se convierte relevante dentro de la ley natural. En consecuencia, desde la teoría naturalista se habla de los principios morales arraigados a todo ser humano. Entre ellos se encuentra el concepto de justicia y por ende que las normas simplemente convertían estos principios morales en imperativos para la sociedad. Es decir, que estos venían acompañados de sanciones para quien llegaran a infringirlo. Lo anterior expuesto se relaciona directamente con el derecho actual, en especial con el derecho penal colombiano, puesto que este es creado con el ánimo de garantizar la función orientadora de la conducta en el contacto social de las normas jurídicas y por lo tanto busca regular las conductas punibles consideradas delitos. Por lo tanto, de esta manera busca la protección de un derecho mediante el uso de sanciones. En el mismo orden de ideas, dentro del derecho penal, se evidencia la doctrina ius naturalista, en razón de que la creación se dio en respuesta a los abusos de poder cometidos para neutralizar a la población femenina. Como bien se sabe, la mujer no siempre ha contado con el respaldo jurídico que ha adquirido en la actualidad. Y es gracias a las mismas mujeres que hoy en día se ha obtenido adaptaciones para ellas en el Código Penal. En este mismo de orden de ideas, se tiene en el estado del arte una de las principales autoras, que es Fraser, con su libro Tres actos del feminismo y los debates feministas de los últimos 40 años. En Tres actos del feminismo, Nancy Fraser hace un recorrido en las distintas etapas de este, por un lapso de 40 años, donde habla prácticamente del feminismo insurgente, el feminismo amado y el feminismo resurgente. Esto, a su vez, Fraser hace mención a la segunda ola del feminismo, en la cual expresa que esta generó cambios significativos para los derechos de las mujeres y para el rol que la mujer abarca en la sociedad, pero también había generado ciertas cosas o ciertos aspectos un poco controversiales a la idea que tenía principalmente el feminismo. También reconoce que tuvo influencia en la igualdad social, política y cultural de las mujeres, donde prácticamente se logra dar un reconocimiento a la variedad de formas de vivir respecto al género femenino y no el que se tenía impuesto por una sociedad. Otra referencia relevante del estado del arte es el texto Feminismos y Sistema Penal de Marcela Badía. Texto en el que se evidencia que los feminismos en el sistema penal carecen de intervención punitiva para los daños que reclaman, dando de esta forma que una persona se puede ver afectada directamente dentro del sistema penal, en especial si tiene la calidad de ser mujer. Asimismo, a lo largo de este texto se menciona en reiteradas ocasiones a Kathleen Barry, quien hace énfasis en la teoría de la esclavitud sexual, exponiendo que la misma lleva consigo fenómenos violentos a los que se ve expuesta la mujer y que a su vez fundamentan la existencia de un sistema con rasgos patriarcales. De esta misma manera, al ser un trabajo enfocado desde una investigación jurídica, se tiene como método
o el método del que pues se hará uso es desde una perspectiva hermenéutica enfocado en la comprensión de los paradigmas. Por lo tanto, y por tratarse de una investigación jurídica, se aplicará un método de carácter investigativo debido a que este se realiza eh, en una interpretación del derecho acompañado del método sociológico, pues al ser también una investigación que se enfoca principalmente en los comportamientos con rasgos patriarcales plasmados en gran parte de la normatividad penal colombiana. Asimismo, al emplear este método se hace con el firme propósito de hallar esas deficiencias que puede llegar a presentar el sistema penal colombiano que, y en su normatividad. De acuerdo pues con lo anterior expresado y expuesto, se pondrá en uso el método sistemático en razón de que la investigación versa principalmente en la evolución normativa que protegen tanto los derechos de las mujeres desde el ámbito penal. Igualmente se emplea un método de tipo histórico, dado que se estudian y se tienen en cuenta los contextos anteriores a este, que han sido pues de gran impacto para entender y para lograr una evolución actual en la norma. Esto teniendo en cuenta el contexto del legislador y no de la norma en sí. Las técnicas que se usaron para obtener la información de esta investigación fueron una revisión normativa y una recolección de fuentes como artículos científicos y libros. La primera se tomó con el fin de evidenciar la relación del feminismo con nuestro ordenamiento jurídico. Y la segunda se realizó con el fin de seleccionar información para ampliar y complementar el contenido de la revisión normativa para seguir con la línea de estudio de la investigación. Con respecto a la relación de dichas técnicas con los objetivos específicos, se entiende que, en primer lugar, la revisión normativa conduce al objetivo de mencionar las normas que han dado mayor alcance a la perspectiva feminista y a la protección de los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, con la recolección de fuentes se evidencia la contribución al objetivo de analizar los enfoques feministas de autores como Rosa Ricoy, Isabel Jaramillo y Nancy Fraser. Con esto finalizamos la presentación de nuestra investigación.